Bienvenidos a la explicación del capítulo 4, Acceso a la red, del módulo 1 de CCNA, Introducción a redes. Vamos a iniciar analizando qué es un router doméstico. Este dispositivo, como el que nosotros tenemos en pantalla, es el dispositivo convencional que solemos encontrar en casas o en empresas pequeñas y que nos permiten una conexión hacia Internet. Aunque es un dispositivo muy pequeño, tiene tres funcionalidades muy importantes. La primera es que nos provee conexión a Internet, es decir, está realizando la función de un router. Un router es un dispositivo que conecta dos redes entre sí. Por lo tanto, estaríamos nosotros conectando nuestra red local con la red de Internet, que es una red inmensa de muchas redes. Primera función. Nuestra segunda función es que cuenta con un pequeño switch Ethernet. Este pequeño switch son los puertos que podemos ver nosotros en la parte de atrás. En este caso es un dispositivo de 4 puertos y nos permiten poder interconectar los dispositivos. Quiere decir que cada uno de los dispositivos que yo conecte en estos 4 puertos, además de estar interconectados entre sí, van a poder tener acceso a Internet, porque mezclamos la funcionalidad de un router y de un switch. Además de eso, es común encontrar en las casas o en pequeñas empresas o incluso en medianas y grandes que muchos dispositivos ya están orientados a la conexión inalámbrica o conexión por medio de Wi-Fi. Este dispositivo doméstico también me brinda una antena inalámbrica integrada que me permite este tipo de interconexión. Es importante nombrar que aunque es un dispositivo que por lo regular es de bajo coste si lo comparamos con switches, routers o access point empresariales, es un dispositivo que fácilmente puede trabajar con las tres funciones, pero no funciona bien con muchos dispositivos. Por lo tanto, si nosotros tenemos una pequeña empresa o una casa en donde hay muchos dispositivos, estos routers tienden a fallar. Para eso necesitamos equipos más potentes. Para poder conectarnos a ese router y a la red necesitamos tarjetas de red con la misma funcionalidad. En este caso podemos ver que un cable Ethernet o un cable de red normal es el que une ambos dispositivos. Por lo tanto, lo conectamos con un switch y la computadora laptop debe también de conectarse por medio del mismo tipo de conexión. O también puede ser por medio de Wi-Fi. Acá lo que necesitamos es de que nuestro router tenga Wi-Fi y nuestro dispositivo también. En este caso, yo tengo un teléfono, una tablet o una laptop que tiene conexión a Wi-Fi, se va a poder comunicar con mi router. Y si necesito, acá nos hacen mención de un extensor de alcance para que nuestra señal llegue a diferentes medios, ya que entre más paredes tengamos en medio de dos dispositivos que se quieren conectar, la señal tiende a decaer. Acá analizamos el modelo OSI de nuevo. Recordemos que nuestro modelo OSI consta de 7 capas, que es la capa física, capa enlace de datos, de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Este capítulo tiene como objetivo poder analizar la primera capa, que es la capa física. En este caso, mi capa física es la que se va a encargar de transmitir bits de un lugar a otro. Recordemos que el idioma que utilizan todos los dispositivos digitales en la actualidad es por medio de bits o por medio del lenguaje binario. Quiere decir unos o ceros representados a través de diferentes señales. Pero eso es en sí lo que hace la capa física. Enviar bits de un lado para otro entre dos dispositivos. Quiere decir que cuando yo me comunico con el router estoy enviando bits. Cuando yo envío un archivo, un documento de texto, por ejemplo, también estoy enviando bits. Ya las demás capas me hacen representar esos bits como información valiosa. Pero a nivel físico necesitamos transmitir esos unos y ceros de un punto a otro. ¿Cómo podemos transmitir esa información? La capa física lo hace por medio de 3 grupos. Puede ser por medio de señales eléctricas, que son los que transporta cualquier tipo de cable de cobre. Puede ser por medio de pulsos de luz, que es lo que utilizan los cables de fibra óptica, o pueden ser señales de microondas, que son las que utiliza toda la tecnología inalámbrica, como AM, FM y PM. En cualquier tecnología inalámbrica, al final de cuentas, dependiendo
la frecuencia o la modularidad, esto se transporta a una señal digital en donde podemos representar exactamente los unos y los ceros. Lo mismo pasa con los pulsos de luz. La existencia de un pulso de luz es un 1 y la ausencia es un 0. Lo mismo pasa con las señales eléctricas. Entonces podemos nosotros formar diferentes pulsos, ya sea eléctricos, de luz o por microondas, para poder transmitir señales de un punto a otro. Cada uno de estos medios de conexión están regidos bajo estándares de la capa física. Como vimos en videos anteriores, existe una gran cantidad de organizaciones que se dedican a la estandarización, como la ISO, la IATIA, y cada una de estas organizaciones tienen diferentes estándares de red. Estos estándares de red me dicen cómo funciona cada una de las tecnologías o cada uno de los protocolos. Por ejemplo, la ISO 8877 nos dice que adoptó oficialmente los conectores RJ, tanto los RJ11 como los RJ45. Quiere decir que los conectores que nosotros tradicionalmente utilizamos para los cables de red y para los cables de teléfono están normados acá. En este estándar podemos encontrar toda la información de cómo se utilizan, cómo se funcionan, de qué material, de qué medidas, etc. En EIA-TIA tenemos también estándares bastante importantes como el 568C, que nos da indicaciones como estándares de cableado de telecomunicaciones utilizados en casi todas las redes de datos, voz y video. Yo los invito a leer más sobre este estándar, que es bastante importante y en el cual me puedo informar cómo se utilizan cada uno de los elementos que forman parte de una red y por qué. Luego tenemos diferentes, el ANSI, hay muchos estándares que están construidos de forma conjunta. Entonces el ANSI 568C es el diagrama de pines RJ45 y se desarrolló en conjunto con EIA-TIA. La ITU, que se encarga de muchos de los estándares de telecomunicaciones a nivel mundial, en su estándar G992 creó el estándar ADSL, que este es un estándar que se utiliza mucho en las conexiones telefónicas como pues, las que se utilizan acá en nuestro medio. Y la IEEE tiene el 802.3, que es Ethernet, cómo funciona la red de el cable de red convencional, que es cable UTP con conectores RJ45. También nos indica cómo funcionan las redes inalámbricas y obviamente también el Bluetooth. Entonces, estos estándares nosotros los tenemos para tener una guía de cómo funciona cada una de las tecnologías. Es importante que vayamos a revisarlo y si tenemos alguna duda nos podemos apoyar en cada uno de estos documentos. El ancho de banda es un factor muy importante cuando nosotros estamos trabajando diferentes medios de red. Vemos que la unidad mínima son bits por segundo y la abreviatura es BPS. Un bit por segundo pues es una unidad fundamental. Recordemos que los bits puede ser un 1 o un 0. Quiere decir que si yo estoy utilizando un ancho de banda o una velocidad de un bit por segundo, quiere decir que puedo enviar un 1 o un 0 en un segundo. O sea, imagínense, para poder enviar una cadena como esta, 1 0 1 0, yo necesitaría 4 segundos. Y derivado de esta unidad mínima, pues tenemos muchos más anchos de banda. Luego van los kilobits por segundo, que son 1000 bits por segundo. Luego los megabits por segundo, los gigabits por segundo. Y hasta velocidades por terabits por segundo. Que acá podemos ver la cantidad de bits que se envían. Es una gran cantidad de información la que se está enviando en un solo segundo de un punto a otro. Por lo tanto, la velocidad entre las conexiones de dispositivos es sumamente rápida. El rendimiento de una red se va a ver afectado dependiendo del tipo de medio que yo esté utilizando. Vamos a analizar los cables de cobre en primer lugar. Estos cables de cobre tienen una característica, que cuando salen del dispositivo, háblese pues computadora, router, switch, access point, cámaras, etcétera, tienen una señal digital pura. Aquí claramente podemos ver que el primer bit es 1, el segundo es 0
el tercero es 1 y el cuarto es 1. Y de esta forma, dependiendo entre pues un voltaje y una escala de tiempo, podemos nosotros enviar información. Resulta que en los medios de cobre existe una señal de interferencia. Esta señal de interferencia es una señal que nosotros encontramos en el ambiente, difícilmente nos podemos deshacer de ella. Es una señal que encontramos en donde existe interferencia electromagnética. ¿Qué me produce interferencia electromagnética? Pues básicamente muchos de los dispositivos que utilizan energía eléctrica para funcionar. Puede ser un motor, puede ser un microondas. Si analizamos los teléfonos y tablet, todos tienen activado, por ejemplo, la conexión Wi-Fi. Eso también nos genera interferencia en, en el medio. Incluso pues un radio de los antiguos para poder comunicarse también. Entonces, esta señal de interferencia nosotros la encontramos en el ambiente, querramos o no. Resulta que estas dos señales se mezclan y encontramos algo como esto, una señal digital con interferencia. Entonces, a la señal pura nosotros le agregamos la señal de interferencia y nuestra señal se deforma un poco. Dependiendo de la cantidad de interferencia, pues se puede deformar y se puede llegar a alterar o a perder la información. Por ejemplo, vemos que en este bit, que vendría siendo el 1, 2, 3, 4, 5, si empezamos de forma inversa, 1, 2, 3, 4, 5, en este bit el original es 0, pero por medio de la interferencia 1, 2, 3, 4, 5, podemos ver que acá hubo un pico muy alto, por lo tanto se formó esta pequeña onda que podemos ver y la computadora lo interpretó como un 1. Cuando pasa eso es que se empiezan a dañar los archivos. Entonces, si yo tengo una red en donde pues yo tengo una buena cantidad o un buen ancho de banda de internet, pero mi navegación es lenta, los dispositivos no se comunican, los paquetes fallan, los archivos que yo trato de descargar en mi computadora, en mi teléfono, pues rara vez se descargan completamente. Es muy posible que sean fallas debido a interferencia electromagnética. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Tenemos tres tipos de medios de cobre. El primero es el par trenzado no blindado, que es el UTP. El segundo es el cable de par trenzado blindado, que es el STP. Y el tercero es el cable coaxial. Entonces vamos a ver de forma breve cada uno de ellos. El cable de par trenzado no blindado es el UTP. Este nos dice que tiene pues pares trenzados. Este cable UTP se conforma de 8 hilos en el cual cada uno de ellos se representa por un color. Cada uno de esos hilos tiene una pareja en la cual viene trenzada. De ahí su nombre, ¿verdad? Que es un par trenzado. Cuentan con un aislamiento plástico codificado por color, ¿verdad? Esto hace que aísla eléctricamente los hilos entre sí y identifica cada par. Si no tuvieran ese aislante plástico, pues obviamente sería cobre con cobre y se estaría deformando la información que se está enviando. Entonces, ese aislante sirve tanto para proteger la información o para protegerlo del contacto y para identificarlo. El hecho de que venga trenzado es porque trenzados entre sí crean un pequeño campo electromagnético que repele la interferencia. Entonces es importante que este cable siempre se mantenga trenzado. Muchas pruebas de certificación fallan porque los cables están destrenzados por tanta manipulación que se le da. Entonces es importante. Y luego tienen un revestimiento exterior que protege el hilo de cobre contra el daño físico. Y este puede ser de varios materiales dependiendo del tipo de cable que yo esté utilizando. El cable de par trenzado, el STP, tiene pues básicamente la misma lógica, son pares trenzados, son 8 hilos que vienen cada uno de un color diferente, pero tiene un blindaje de hoja metálica entre cada uno de los pares para protegerlo de la interferencia electromagnética. Además de eso tiene un blindado trenzado o una hoja metálica y luego viene el revestimiento. Quiere decir que este sí es blindado y se recomienda para usos en donde la interferencia electromagnética es muy alta o incluso para cuando estamos nosotros colocando una conexión en exteriores para protegerlo también porque el revestimiento es mucho más fuerte. Y luego tenemos el cable coaxial. Este cable coaxial pues también tiene la misma lógica
de forma básica que tiene un conductor de cobre. Este cable coaxial es por lo regular el que nosotros utilizamos para el cable de televisión. Resulta que el cable es algo grueso, pero lo que nos interesa, o el transmisor o el conductor, es el que viene en el centro, como podemos ver en esta imagen. Luego de ese conductor de cobre tenemos un aislamiento plástico, luego un blindaje de cobre trenzado y un revestimiento exterior. Entonces, si se dan cuenta, los cables de cobre pues tienen su conductor y luego tienen varias capas para poder protegerlo, porque es vulnerable hacia ciertas cosas como la interferencia electromagnética o la mala manipulación del medio. El cable coaxial pues tiene diferentes tipos de conectores como el BNC, el tipo N y el tipo F, dependiendo de cuál sea el tipo de cable o a qué dispositivo nosotros lo querramos conectar. Existe una seguridad en los medios de cobre que debemos de tener en cuenta. Primero, recomendaciones. Hay que separar el cableado de datos y el de energía eléctrica para cumplir con los códigos de seguridad. Recordemos que estábamos diciendo que los cables de cobre son vulnerables ante cualquier medio que transporte energía eléctrica. Entonces, si nosotros colocamos los cables de red a la par de los cables de energía eléctrica, nos pueden ocasionar alteraciones y por lo tanto la señal también decae. Entonces, importante que nosotros separemos los cables de datos y los cables de energía eléctrica. Otra recomendación es de que los cables deben de estar conectados correctamente. Existen a veces muchos problemas con los cables de red o comunicación en redes cuando nosotros no podemos conectarnos con cualquier otro dispositivo, con una base de datos o con internet, etcétera, etcétera, y resulta que a veces estos cables tienen una pequeña patita que se quiebra por lo regular por el mal manejo. Entonces, cuando ya no tienen esa pestaña o esa patita en la parte de arriba, el cable tiende a desconectarse. Entonces, muchas veces problemas de estos es que nosotros vayamos y conectemos, empujemos de forma correcta para que exista una correcta comunicación. También se recomienda inspeccionar las instalaciones para detectar daños, ¿verdad? Una inspección de forma visual y tener el equipo conectado correctamente a tierra. Temas eléctricos, acá es bien importante que nosotros pues salvaguardemos ante cualquier posible peligro eléctrico, tanto altos como bajos voltajes deben de estar controlados. Acá lo más importante o lo más recomendable es nosotros asesorarnos de una persona que sea experta en temas eléctricos porque es un tema que puede llegar a ser complejo. Entonces, existen en el UTP, que es el cable más utilizado, 3 tipos de estándar o 3 grupos, los cuales son los más utilizados. El cable categoría 3, ¿verdad? De UTP se utiliza para comunicación por voz y se utiliza con mayor frecuencia para líneas telefónicas. El siguiente es el cable categoría 5 o 5E. Este, aunque es muy parecido, es utilizado también para la transmisión de datos y ya admiten velocidades de 100 megabits por segundo. Y pueden admitir velocidades de 1000 megabits por segundo, o sea, 1 giga por segundo, pero no se recomienda porque no están hechos para eso. Y a pesar de eso, sí lo admiten, pero en la categoría 5E. ¿Verdad? Entonces acá tenemos como que un derivado, la categoría 5 y la categoría 5E, en el cual ambos aceptan la velocidad de 1000 megabits por segundo, pero uno no es recomendable por el tipo de materiales con el que fue fabricado. Y el cable categoría 6 pues es utilizado también para la transmisión de datos, pero cuenta con un separador agregado entre cada par de cables para permitir que funcione a velocidades más elevadas. Este separador es un pequeño plástico que nosotros podemos encontrar en la parte de en medio y lo que nos hace pues es separar cada uno de los pares trenzados para que no exista interferencia electromagnética entre cada uno de ellos. Estos pues ya admiten desde 1000 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo, aunque esta última no se recomienda por lo mismo, porque puede llegar a ser muy extremo, entonces puede presentar algún tipo de error cuando se está manejando tanta velocidad. Entonces son por lo regular en la actualidad categoría 6 y categoría 5, 5E son los que se utilizan más en el mercado. Luego tenemos los conectores UTP.
Este tipo de conectores son comunes que nosotros podemos ver en los cables de red y luego tenemos los socket RJ45. Estos sockets son los que nosotros podemos encontrar en los puntos de conexión de red y que vemos más adelante en otros capítulos. Existe un estándar que es el TIA 568 en su versión A y en su versión B que nos indican un código de colores. Este código de colores sirve en el caso que nosotros querramos construir un cable de red UTP con RJ45. Cuando nosotros lo construimos debemos de respetar estrictamente este tipo de orden. Por ejemplo, en el pin 1 tenemos que es verde blanco, pin 2 verde, pin 3 blanco naranja, pin 4 azul, pin 5 blanco azul, pin 6 naranja, pin 7 blanco café y pin 8 café. Es el estándar 568A. Y del otro lado tenemos la versión más reciente que es la 568B que cambian el orden de los pares trenzados. ¿Para qué nos sirven estos estándares? Pues básicamente para crear este tipo de cables. Podemos crear un cable directo. Nos dice que un cable directo se crea con ambos extremos con estándar 568A o 568B. Quiere decir que si yo creo un cable de red, obviamente como tiene dos puntas, voy a crear un cable como este. Entonces acá lo que nos está diciendo es que yo puedo colocar un estándar acá, por ejemplo 568A, y el otro también 568A. En ese caso yo estaría creando un cable directo. Este nos sirve para conectar un host de red a un dispositivo de red como un switch o un hub. Puede ser también de B a B. Un cable cruzado es un extremo en A y otro extremo en B. Entonces, es cruzado porque su mismo nombre lo dice, en un lado utiliza un estándar y en el otro el siguiente. Este se utiliza para conectar dos hosts de red, dos dispositivos finales. También conecta dispositivos de red intermediarios como switch o de un router a router. Y el otro cable que es el de consola, que este es propiedad de Cisco, este se utiliza para conectar el puerto serie de una estación de trabajo o computadora al puerto de consola de un router mediante un adaptador. Y este es el cable que se utiliza para poder configurar dispositivos Cisco, para poder configurar el sistema operativo. Entonces acá, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, debemos de crear cables directos o cables cruzados. Una regla bastante sencilla es la que nos dice que los cables directos se utilizan para conectar dispositivos de distinto tipo y los cables cruzados para conectar dispositivos del mismo tipo. Por ejemplo, dispositivos del distinto tipo es una computadora a un switch a un router. Y dispositivos del mismo tipo es de PC a PC, de switch a switch y de router a router. Por último, en esta primera parte de la explicación del capítulo se recomienda que cada vez que nosotros creemos o instalemos cableado de cobre en nuestra institución o en nuestra organización o empresa, debemos de realizar pruebas pertinentes. Existen tester los cuales nos dan la certeza de que exista comunicación entre ambos puntos de la red, porque si los cables no están hechos bajo estándares altos es posible que con el tiempo se degraden o con un mal movimiento pierdan contacto. Entonces, con un tester nosotros podemos hacer una prueba básica y si nosotros queremos una prueba un poco más especializada, podemos utilizar una certificadora, la cual nos dice que el cable que se realizó cumple con todos los estándares a nivel internacional.